Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Sevilla y me da gusto saludarte en este video. Y más aún si estás dispuesto a acompañarme en una reflexión. Sí, la vida puede verse como una fiesta y es muy sensato celebrarla. El asunto es que esa fiesta terminará en algún momento y hemos de morir. Es posible que eso sea demasiado fuerte para algunos, pero no debemos temer a las cosas que sucederán, tarde o temprano. Toda vida que inicia habrá de concluir. Justo esos son los dos extremos de nuestra situación humana. ¿Qué hay en medio de esos dos momentos? Bueno, pues hay millones de oportunidades para admirarse. Me dirás que la admiración sucede muy de vez en cuando, pero te invito a que percibas que en realidad puede suceder a cada momento si lo sabes ver, si pones atención. Cuando digo que es posible que te admires de lo que hay alrededor de ti, no me estoy refiriendo a que te desmayes de emoción o a que grites con entusiasmo todo el tiempo. Admirarse es darse cuenta de las maravillas que están presentes en cualquier sitio en el cual nos ubiquemos. ¿De qué podrías admirarte? Para empezar, de todo aquello para lo cual no poseas una respuesta. Las expresiones de la naturaleza son una magnífica oportunidad para admirarnos. Mira por la ventana o a tu alrededor, seguro que cerca de ti existe algún árbol. Cabe admirarse de la manera en que crece, en que está ahí, de cómo extiende sus ramas y ahonda sus raíces para lograr estar firme y no tambalearse con el viento. Ahora que lo digo, también resulta factible admirarse del viento. ¿Cómo está constituido? ¿Por qué va de un lado a otro? ¿Cómo es que lo sentimos si no logramos verlo? Puedes preguntarte varias cosas similares, incluso respecto a otra cosa de la naturaleza u otro aspecto como una flor. Ya sea el origen del color en sus pétalos, te lo puedes preguntar, o lo que hace que crezca según sea el ambiente. Es posible admirarse incluso de que a pesar de que decimos que nos gustan las flores, las cortamos para regalarlas y aceleramos su descomposición. Si escuchas un ladrido o un maullido, tendrás nuevos motivos para admirarte, por la manera de expresarse de los animales, por lo que sienten o la forma en la que nos perciben. ¿Te has preguntado alguna vez cómo nos identifican los gatos? ¿Qué sienten cuando nos ven? Sobre todo si viven contigo. Además, por encima de todas las cuestiones anteriores, cabe preguntarse qué es lo que originó todo lo que vemos alrededor de nosotros. Los filósofos y las filósofas se han preguntado desde hace muchos siglos por cuestiones como estas. Hace más de 2000 años, algunos de ellos eran conocidos como filósofos de la naturaleza. Y de hecho, se preguntaban por cuál era la materia de la que surgía todo lo demás. Algunos de ellos sugirieron que todo provenía del agua. Otros pensaron que no era del agua, sino que era del aire. Alguno más refirió a la tierra y uno más intrépido propuso al fuego. Nunca se pusieron de acuerdo y tuvieron la ingeniosa idea de concluir que aquello que fuese el origen de todo lo demás en realidad estaba indefinido. Al principio material de las cosas se le conoció como apeiron y fue Anaximandro de Mileto quien puso ese nombre al origen indefinido de lo material. Si te centras en lo que hay arriba de ti, ahora, quizá está el techo, pero si sales al aire libre, quizá en ese espacio abierto encontrarás otro gran motivo de admiración. Sí, me estoy refiriendo al cielo, a lo que decimos que está ahí arriba. Pensamos que es claro durante el día y que es espeso y oscuro por la noche, pero en realidad el azul celeste no es el color del cielo, sino el efecto de la dispersión de la luz solar en las moléculas del aire. En realidad no vemos algo arriba, al menos no algo sólido, tan solo miramos aire. ¿Es posible admirarse de eso? Me parece que sí. ¿Qué puede haber más allá? Claro, sabemos que hay varias capas de la atmósfera, una arriba de la otra, que una se llama exósfera y que siguen millones y millones de kilómetros más por encima de eso, más allá de lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos. Y aparte no terminaríamos de recorrer todas esas distancias si viajáramos durante toda nuestra vida en un cohete espacial. Ahora que hablamos de esto, podríamos pensar en eso como un motivo de admiración.
el espacio. Ese espacio nos rodea no solo hacia arriba, sino también hacia abajo de la Tierra. Es digno de admiración que nuestro planeta sea solo uno de los varios que conforman la galaxia llamada Vía Láctea. Por si fuera poco, esa galaxia es solo una de entre más de 2 billones. O sea, más de 2 millones de galaxias. Por supuesto que no siempre estamos pensando en el espacio porque tenemos demasiados asuntos que resolver enfrente de nosotros. Pero te invito a considerar nuestro lugar en el cosmos, en ese espacio tan infinito, en ese conjunto de todo lo que existe. ¿Cuál es tu espacio? Es muy posible también que existan seres vivos en algunos otros planetas, en galaxias lejanas, cosa que hasta ahora no ha sido posible contactar o demostrar en este año 2022. Pero ¿te has preguntado si algún otro individuo en otro planeta siente y vive experiencias similares a las tuyas? ¿No es absurdo pensar que ese ser no humano se hace las mismas preguntas en otra parte del universo? A mí me maravilla lo grandioso de esas posibilidades, imaginarlo. Si ese motivo no te gusta, hay otro fabuloso motivo para admirarte si pones tu atención en otros seres humanos. Sí, los de esta misma galaxia, en este mismo planeta. Sin duda, cada persona tiene sus propias características, su manera de actuar, su pasado, sus proyectos, sus miedos y sus expresiones emocionales. Cada hombre y cada mujer es un pequeño universo que está lleno de aspectos admirables. ¿Te has preguntado cómo se generan los pensamientos o por qué sentimos las emociones? Podríamos tardar bastante tratando de explicarlo, y los psicólogos y también los filósofos seguimos intentándolo, pero ahora tan solo quiero que te sitúes en la opción genuina de sentirte admirada o admirado por los detalles. Justo de eso se trata, encontrar las pequeñeces grandiosas que nos hacen ser lo que somos. Nuestro cuerpo está enriquecido con una capa sensorial que nos permite contactar con lo que nos rodea, con lo que está en el exterior. El funcionamiento de cada uno de nuestros sentidos es motivo de admiración también. Hay maravilla en la experiencia de percibir, por ejemplo, el olor a la tierra mojada cuando llueve. Es extraordinario saborear una comida suculenta. Es un deleite escuchar canciones o melodías que nos enciendan el ánimo. Se vuelve fascinante observar un atardecer y a muchos de nosotros nos parece prodigioso sentir un abrazo que nos haga sentirnos seguros o sabernos seguros. Desde luego, existe una explicación científica para ese funcionamiento sensorial, pero si bien es interesante contestarnos cómo sucede eso, es mucho más interesante indagar por qué nos sucede a nosotros. ¿Qué hace que a ti te haya gustado la música que te gusta, sea cual sea? Es posible admirarse de los procesos que dan cabida a nuestros recuerdos, la sensación de frío y calor en el cuerpo, la percepción de los colores, la captación del ritmo y la armonía musical, incluso el hecho de que estés respirando o generando ideas a partir de lo que escuchas en este instante, con este video. No sé si te habías preguntado cómo fue que naciste, por ejemplo. Cómo alguien que no existía de pronto tiene cuerpo y llega al mundo. ¿Cómo fue que te gestaste en el vientre de tu madre? ¿Qué sentías entonces? Llegados a este punto es posible que te preguntes qué valor tiene admirarse. Para mí, hablando en primera persona, la admiración es lo que nos puede conducir a desarrollar una vida ética, a construir una ética. Necesitamos admirarnos para ser capaces de idear una manera propia de entender la vida. El acto filosófico comienza con la admiración, la cual surge de la atención hacia los detalles. Date cuenta de que no es posible que te enfoques en la vida si no eres capaz de observar con detenimiento. Quien no observa no se admira. Quien no se admira no sabe preguntar. Y eso es lo trágico, porque quien no pregunta no aprende. Es muy común que las personas, incluso los profesionales, se centren en tratar de encontrar una respuesta precisa, pero no siempre son conscientes de que deben preguntar de manera diferente, de manera más elocuente. Tan importante como la respuesta es la pregunta, de hecho es la pregunta la que da cabida a la respuesta. Así que no te desesperes cuando no encuentres la respuesta a las preguntas que te haces, porque quizás eso indica que debes preguntar de otra manera, hacer otro tipo de preguntas.
Eh, Recuerdo cuando era niño, voy a hablar de un detalle en mi infancia, quizá me ponga en aprietos, pero recuerdo que en una ocasión, en una clase de primaria, al inicio, en primero de primaria, la profesora me regañó porque yo no la miraba cuando ella impartía la clase. La verdad es que yo estaba más interesado en ver cómo una hormiga caminaba por el piso del salón sin ser pisada por los compañeros. Es decir, estaba sobreviviendo entre los zapatos de cada uno de mis compañeros que se acercaban de pronto al cesto de basura para sacar la punta al lápiz o para platicar con otro compañero. Es probable que la maestra se haya formulado la pregunta de por qué quería hacerla enfadar, pero no era así. Sin embargo, si ella hubiese persistido en esa cuestión, había encontrado muchas respuestas imaginarias posibles, pero cambió de pregunta y se planteó cómo podría generar interés genuino en ese pequeño alumno hacia su clase. En el recreo, me acuerdo, se acercó para preguntarme por qué cosas me gustaban, y en la siguiente hora después del recreo estuve muy atento porque ella puso varios ejemplos que conectaban con lo que a mí me agradaba. Visto así, lo mismo sucede en lo relativo a las relaciones que tenemos con las demás personas. Nos podríamos admirar de lo distinto que nos puede resultar preguntarnos por cómo está la otra persona en vez de juzgarla de manera anticipada o menospreciarla. Tú también puedes admirarte de ti misma, de ti mismo, cuando percibas que la atención a los detalles del otro te conduce a maneras más eficientes y saludables de relacionarte. Visto así, en realidad no hay respuestas correctas sin preguntas precisas. Se requieren las preguntas precisas para las respuestas correctas. Así que admira los detalles, aprecia las singularidades de la naturaleza, de los demás, de la existencia como tal. ¿Cuáles serían los obstáculos que te impiden lograr todo eso? Te digo tres: la distracción, la ociosidad y la pereza. Uno se distrae si pasa los días sin objetivo, si gasta tiempo en situaciones y problemas ajenos que ni siquiera nos corresponde resolver. Estamos ociosos cuando no aprovechamos el talento en algo concreto. Somos perezosos cuando desaprovechamos las oportunidades genuinas que tenemos y preferimos el confort o simplemente descansar. Ahora bien, es cierto que necesitamos descansar, pero para admirarse necesitamos estar activos. Admirarse es una conquista importante. Necesitamos indagar también por la vida y para eso necesitamos estar atentos. No es algo que se hace a primera vista, implica que nos enfoquemos y que estemos dispuestos a descubrir algo que no es accesible para la mirada simple. Uno de los principales errores de quienes indagan o de quienes se hacen preguntas es dar por sentado lo que ya saben, creer que tienen la respuesta correcta y definitiva y que no hay otra. Por el contrario, hay que cuestionar lo aprendido, ponerlo en duda otra vez y hacer nuevas preguntas. Te lo digo sin duda alguna, hay tanto por saber y tan poco tiempo por delante que no vale la pena desperdiciarlo. Un filósofo de hace 400 años, llamado Descartes, decía que solo ponemos atención a lo que nos causa sorpresa. Visto así, es importante sorprendernos de muchas cosas, pero de una en especial, del tamaño de nuestra ignorancia. Sé que esto puede parecer un poco frustrante, tanto preguntarnos para al final darnos cuenta de que somos ignorantes. Sí, justo así. De eso se trata. Pero esa no es una ignorancia simple, como la del que ni siquiera se admiró en un principio y no hizo ninguna pregunta. Se trata de una sabia ignorancia. Si aún tienes paciencia, permíteme explicarlo con más detalle. Mientras más sabemos, más nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no sabemos todavía. La sabia ignorancia es aceptar que no sabemos, porque hay muchas otras cosas que nos falta saber. Pero ese pequeño saber nos permite destruir la idea de que sabemos todo. Quien se cree sabio deja de aprender y de admirarse. ¿Te das cuenta de esa ironía? El que cree que sabe más, en realidad no sabe que ignora mucho. Sócrates, un filósofo de hace 2500 años, más o menos, reconocía que sabía nada. Y al actuar así estaba abierto a aprender y logró convertirse,
sin duda alguna, en uno de los más grandes filósofos que haya existido alguna vez. ¿Acaso esa era su pretensión? Yo creo que no. Él tan solo quería ser útil a su ciudad, a la polis. Ahí tenemos otro punto importante. Mientras más estemos dispuestos a aprender, más posibilidades tendremos de ser útiles a la comunidad. Así que manténlo presente. El secreto de la admiración es saber que no sabes, aceptarlo. Y para aceptar que no sabes, necesitas haber aprendido a admirarte. Aquí no vale el haber ido a la escuela o haber estudiado muchas cosas en la universidad, pues la educación y la sabiduría no siempre van de la mano. Lo que te enseñan en los programas académicos, muchas veces muy ordenados, a veces no tanto, es solo una pequeña parte de lo que hay que saber y representa en realidad solo lo que algunas personas planearon que deberías de saber. Las personas verdaderamente audaces van más allá, sabiendo que no es suficiente con estar educado, con tener un título, sino que es imperativo aprender mediante los propios recursos y habilidades. No seas como los que repiten todo lo que oyen sin antes haberlo pasado por el filtro de su propio juicio y de su propia averiguación. Saber no es lo mismo que sacar buenas calificaciones. Saber es saborear, es conectar con el conocimiento tal como lo hacemos con un alimento que nos gusta demasiado. Hacer tuyo el saber es gozar lo que aprendes. Saber nos alimenta. Y no solo sabemos algo cuando lo leemos, sino también cuando lo experimentamos, cuando nos relacionamos con ese saber y también cuando nos encontramos con los demás y reconocemos nuestras emociones y pensamientos. Tal como no basta con ver la comida para estar nutridos, tampoco basta con absorber lo que los demás nos enseñan. Admirarte te conducirá a un saber todavía más profundo. El saber te cambiará la vida. Cambiar te orillará a seguir aprendiendo. La vida es constante cambio, pero no siempre lo percibimos. Es cierto, hay cambios que son involuntarios, como crecer, cansarse, envejecer, pero otros cambios sí requieren de nuestra voluntad, como disciplinarnos, lograr nuestras metas, ser útiles a la sociedad. Ningún cambio voluntario acontece sin valentía. Algunas cosas de tu vida no dependen de ti, pero otras muchas, en definitiva, están en tus manos. Te invito a admirarte de esa posibilidad. Yo soy Héctor Sevilla y te agradezco haber reflexionado junto conmigo en esta cápsula sobre la admiración.